las prácticas. Como les comentaba la semana pasada, vamos a dar estas dos últimas prácticas como si fuera uno, para que ustedes puedan ver claramente las diferencias que hay entre los dos métodos y adquieran esa habilidad de diferenciarlos, porque a veces nos pasa que no los alcanzan a diferenciar. Entonces, bueno, en la cuestión de la práctica 6, pues corresponde a la determinación de permanganato por curva de calibración. Hoy nosotros le llamamos práctica, espérenme tantito, ya se puso rebelde, práctica 6-7 por decirlo así, donde nosotros vamos a estudiar la determinación de permanganato por curva de calibración directa y además curva de adición patrón. ¿Sale? Entonces esto es la modificación que se hace y lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy. ¿Sale? Y entonces vamos a comenzar. Si se dan cuenta, el analito es el mismo para ambas prácticas. Lo único que va a cambiar es la parte del método de cuantificación. Y entonces vamos a empezar a estudiar un poquito acerca del permanganato. ¿Qué me pueden decir acerca del permanganato? Ahí ya les apareció una característica, ¿no? Que es una especie oxidante. Es de los más oxidantes, ¿no? Es de los más oxidantes. ¿Ustedes les conocerán o recordarán el valor del potencial de de esta especie oxidante? ¿Ni idea? No, maestra. No, la verdad Bueno, yo no recuerdo. esta especie oxidante tiene un potencial estándar de aproximadamente 1.51 volts, si no me equivoco. ¿Sale? Entonces sí es una de las especies más oxidantes, es un oxidante fuerte. Alguien podría decirme, ustedes ya vieron en su básica redox y entonces podrían plantear la semirreacción que define este potencial estándar de reducción. A ver rápidamente, si es un oxidante, ¿qué le puede pasar? Que se va a reducir, ¿verdad? Regularmente el potencial que está de 1.51 es manganeso. 2 más, el que cambia de estado de oxidación es el manganeso. ¿Cómo quedaría balanceado? Por cierto, antes de continuar, la semana pasada no les di indicaciones de que iban a exponer. No, maestra, no nos dijo nada. No. Ah, No. entonces no fueron ustedes, fue otro grupo. Sale. Es que tenía esa pequeña duda, dije antes de empezar. Sale, entonces, a ver, explíquenme ustedes. Ustedes ya vieron redox en básica, entonces fácilmente me deben de dar esta semirreacción o este equilibrio electroquímico. Ya les dije quién es la especie oxidante, quién es la especie reductora. ¿Cómo balanceamos? Pues primero se tendría que balancear en masa, ¿no? En masa, Entonces, También hay, dependiendo del medio, ¿no? hay 4 oxígenos. Faltan, 4 oxígenos. faltarían 4 aguas, ¿Ok? ¿Por qué 4 moléculas de agua? porque los oxígenos se balancean pues siempre con agua. ¿Ok? ¿Estos potenciales a qué condiciones están? Es pH 0. Aguante. ¿Ok? pH. Ajá. Ah, Ok, perfecto. Entonces son condiciones estándar. Estamos en un medio ácido, pH de 0. Entonces, cuando se nos da la indicación es que cuando estamos en un medio ácido se balancean los oxígenos con moléculas de agua y con iones hidrógeno, ¿verdad? Si estamos en un medio básico, tendríamos que balancear con iones hidroxilo, pero no es el caso. ¿Ok? Entonces,
moléculas de agua. Ya están balanceados los oxígenos. Y luego, Los hidrógenos. los hidrógenos. 8 hidrógenos al lado de ¿Cuántos los reactivos. hidrógenos? 8. 8. 8 total. Ok. Ya estamos entonces balanceados en masa. Y ahora en carga, 5 electrones del lado de reactivos. reactivos. Ah, ok. ¿Por qué 5 electrones? Porque del lado de los productos hay una carga de 2. Ajá. Y entonces estarían igualados en carga los dos lados. Ok, ¿de cuántas cargas tengo aquí? 7, ¿verdad? 7 positivas. Y entonces con los 5 electrones quedan 2 positivas. Sale pues. Entonces este es el equilibrio, esta es la semirreacción o el equilibrio electroquímico en sentido de la reducción. ¿Sale? Y que tiene asociado este potencial estándar de 1.51. Perfecto. Especie oxidante. ¿Qué otra característica tiene el permanganato? Tiene un color muy característico. ¿Qué color? Es morado, como morado oscuro. Como púrpura. Sí, hasta les puse las letritas ahí, ¿no? De permanganato. Entonces sí, exactamente, es colorido. ¿Sale? Y por eso el permanganato nos sirve para un montón de prácticas. Porque tiene propiedades oxidantes, entonces podemos estudiar equilibrios redox y además es colorido, que es lo que hoy vamos a estudiar. Nos vamos a enfocar mucho en esta característica de ser colorido, que tiene un color muy característico. Además es un color muy intenso y el profesor les decía, creo, ¿no? Que es morado. Es casi negro cuando lo tenemos muy concentrado. Entonces lo vamos teniendo en soluciones con mayor dilución y entonces va viéndose ese moradito, esa tonalidad hasta fuchsia en ciertas ocasiones, pero depende de su concentración. También el profesor ya les había hablado acerca del coeficiente de absortividad molar. ¿Cómo era el coeficiente de absortividad molar de permanganato? ¿El valor? No específicamente el valor, pero ¿cómo es? O sea, ¿de qué magnitud es ese coeficiente? Bueno, por lo que recuerdo ahorita del previo, es grande. ¿Es grande? Muy grande. ¿Sale? Entonces, eso indica, o qué nos estaría diciendo qué nos indican cuando una especie química tiene un coeficiente de absortividad molar muy grande. ¿Qué pasó? ¿Ya se les olvidó? Si el profesor les explicaba qué era el coeficiente de absortividad molar. Indica la probabilidad de que la transición electrónica ocurra, que yo entendí que es como qué tan colorido va a ser el sistema. Eso quiere decir que, no, que la probabilidad de que exista una transición es muy grande, ¿sale? Y entonces necesitamos pequeñas cantidades de permanganato para poder tener una respuesta, en este caso, absorbancia, referida a su color. Entonces, nosotros no necesitamos soluciones tan concentradas de permanganato para que tengamos una respuesta a una medición de propiedad. Ok. Según su manual, tienen que preparar una solución. ¿Y cómo vamos a preparar esa solución? Bueno, ustedes ni siquiera les dice que preparen, sino que necesitan una solución de permanganato, que es de una solución estándar. Y en su previo venía una pregunta, ¿qué características debe de tener esta especie química para ser utilizada como un estándar? Que tiene un alto grado de pureza, es higroscópica. ¿Es higroscópica o que no sea higroscópica? No es higroscópico. No Ah, higroscópica. no. ¿Ok? Y que tenga alta pureza. Y que sea ¿Sale? estable Y que a temperatura conozca su ambiente. concentración.
Ok, que sea estable. Bueno, en el caso del permanganato tiene ciertas características que pudiéramos pensar que no es tan estable. Realmente el permanganato, si ustedes ven aquí en la parte de la semirreacción, por eso les pedí que la hiciéramos, ¿qué necesitamos? Nosotros, está aquí el permanganato. Para que haya un equilibrio químico, necesitamos un medio ácido y es de esa manera como se podría producir manganeso 2 más. Entonces, a veces el medio químico es de gran importancia en donde nosotros colocamos nuestras especies químicas. Entonces, ahí viene algo importante, ¿sale? Entonces, nosotros ahora vamos a determinar de qué concentración les dan la solución. ¿De qué concentración la necesitan esa solución estándar? Rápidamente váyanse a su manual a consultarlo, mientras les coloco aquí los datos. 7.2 por 10 a la menos 4, creo. ¿7.2 por 10 a la menos 4? ¿Seguros? ¿Todos estamos de acuerdo que esa es la concentración que necesitan? Ay, no leyeron. Sí, exactamente. Ujú. Ah, sí, yo también recordaba eso. Entonces yo necesito una solución porque este permanganato que voy a determinar el día de hoy, yo necesito que tenga dos fuentes de donde lo pueda yo obtener. Una va a ser a partir de una solución estándar y la otra va a ser a partir de una muestra problema, ¿sale? O una muestra, nada más, simplemente. Entonces, de entrada, yo necesito esta solución estándar que me dicen que debe de ser de 0.00125 molar. Sí, Ok. Y entonces, ustedes ya en su previo les pedían que hicieran un cálculo, donde les pedían cierta cantidad de ese reactivo, digo, cierta cantidad de esa solución. ¿Cuál era el volumen de esa solución que se les pedía en el previo? 50 mililitros. 50 mililitros. ¿De qué concentración? 0.74 molar. A 0.74. Ahí se las cambiamos, ¿verdad? Bueno, ahorita la queremos de esta concentración, 1.25 por 10 a la menos 3. ¿Qué peso molecular y qué pureza se les indicaba en el previo? El peso era de 178, creo, ¿no? Gramos mol. ¿Y la pureza? Bueno, les dan esos datos, ¿sale? Yo ahorita voy a trabajar con estos datos. ¿Por qué los vamos a cambiar? Porque necesito que ustedes aprendan a hacer un cálculo no por memorización, sino porque los analicen. Me pongan los datos que me pongan, yo ya sé hacer un cálculo. Entonces, con estos datos de peso molecular, pureza y concentración, díganme entonces, ¿qué cantidad de reactivo analítico necesitan ustedes pesar en su balanza analítica para poder preparar esta solución? Rápidamente, tienen un minuto para hacerlo. Y en el chat me van colocando que ya lo tienen, no me coloquen cuánto, solamente ya lo tengo. Listo, ya tenemos un participante.
2, ok, somos 15 participantes. ¿Cómo van los demás? Ya la habían hecho en el previo, entonces rápidamente cambiar los datos. Que realmente ni son muy grandes los datos, los cambios que les di. Lisette, ¿ya tienes tu cálculo? García Templos. Ay, se fue. Fátima, ¿tiene su cálculo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué casualidad! Bueno, María Fernanda. Sí, profesora. Ok, ¿cuánto le dio? Me dio 9.90 gramos. 9.90 gramos, ¿así? Ajá, de Ok, reactivo analítico. ¿qué dicen sus compañeros? Ahora sí, rápidamente colóquenme en el chat cuánto les dio. Ok. Bueno, una de tus compañeras, porcentaje de transmitancia que va en un intervalo de 0 a 100 o absorbancia que va en un rango de 0 de absorbancia hasta infinito, pero ¿cuál es el rango ideal para medir absorbancias o cuáles son los datos ideales donde se deben de dar esas respuestas? Recordemos que es alrededor de 0.2 a 1.2 de absorbancia. Ahí estamos trabajando en una zona ideal. ¿Ok? Que según nuestra técnica instrumental, nuestro pilar de esta técnica es la ley de Lambert y Beer, y se las colocamos ahí. Ahí viene un esquema de las partes del equipo. ¿Alguien me puede decir esas partes del equipo que ya las habíamos visto anteriormente? Pues es la fuente de luz La fuente de luz, ¿de qué material era esa fuente de radiación? de tuxteno. Ok. Luego está el condensador, si no me equivoco. Condensador o cómo también se le llama. Es que no sé si estamos hablando. Yo creo que vas más por la parte, a ver, ayúdenle. ¿Cómo se llama esa siguiente parte? Monocromador. ¿Sale? Después, ¿qué tenemos? La celda con la muestra. La celda con nuestra muestra. Y luego El fotodetector. el fotodetector o detector simplemente que recordemos que tiene ciertas características. ¿Sale? Y finalmente nuestro registro, ¿verdad? Ok. Recordando también que la espectrofotometría vamos a poder hacer dos tipos de análisis, que es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Muy bien. Dentro del análisis cualitativo, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener lo que es el llamado espectro de absorción. ¿En qué consiste ese espectro de absorción? ¿Alguien recuerda? ¿O les estoy hablando de algo extraño? ¿Recuerdan qué es el espectro de absorción?
Pues es la cantidad de, de ondas que puede absorber una molécula, ¿no? O algo así. La cantidad de ondas. Ah, Hay otra definición para ese espectro de absorción. Ya vieron ahí que coloqué dos líneas. El espectro de absorción es un gráfico, o bueno, el espectro de absorción nos ayuda a estudiar a mi molécula cómo se va comportando cada longitud de onda. Y entonces, al querer saber cómo se comporta esta molécula, pues nosotros podemos generar un gráfico donde es la propiedad, que en este caso es absorbancia, versus las longitudes de onda o el rango donde estemos trabajando. Y venía ahí una pregunta en su previo. ¿Cuál es el rango en el que ustedes van a trazar un espectro de absorción? Ahí lo leen en su práctica, pero si estamos en la región visible, va de 380 a 780. Y entonces lo que hacemos es estudiar por cada cambio de longitud de onda cómo se comporta mi especie química. Y lo que vamos a notar es que algunos espectros tienen forma de un pico gaussiano, es decir, tienen un máximo donde alcanzan la mayor cantidad de energía que absorben, es decir, la absorbancia máxima, y está identificada por cierta longitud de onda, que nosotros le vamos a llamar longitud de onda óptima de trabajo, es decir, donde nosotros podemos hacer todas las mediciones que queramos de esta especie química de permanganato, porque ahí nos estamos asegurando que es donde esa especie química absorbe la máxima cantidad de energía. No hay otra zona donde absorba más. Y entonces, al tener o elegir la mejor longitud de onda, nos da mayor sensibilidad a lo que estamos midiendo. ¿Sale? Entonces, vean, este es mi análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque, como todas las moléculas, el espectro de absorción es como una huella dactilar. Cada molécula tiene diferentes transiciones y por lo tanto es característico. Cada espectro de absorción es diferente por cada especie química. Y hasta llega a pasar que por la misma especie química, si se encuentran en medios químicos diferentes, el espectro cambia. Entonces, es algo bien específico, por eso les decimos que es como su huella dactilar. No hay otro igual para otra molécula en esas condiciones o en ese medio químico en el que se esté midiendo. ¿Sale? Bueno, una vez que hacemos nuestro análisis cualitativo, partimos a nuestro análisis cuantitativo, que es el que nos va a permitir ahora sí relacionar la absorbancia con la concentración. Y es ahí donde es donde va a entrar nuestro método de cuantificación, que es la curva de calibración. Y entonces, ¿qué es la curva de calibración? ¿Qué es la curva? A ver, ustedes, ¿qué han leído de qué es la curva de calibración? Ya hasta yo les dije la respuesta hace un momento. Esa es una. Van a decir, ay, maestra, es un método de cuantificación. Eso es la curva de calibración, un método de cuantificación. ¿En qué consiste? Ah, ok. Pues consiste en tener una solución stock, ¿ok? De mi analito, que ahorita hoy es permanganato, y que a partir de esa solución stock, yo voy a preparar cierta cantidad de sistemas y que esos sistemas van a tener diferentes concentraciones, pero que todas tienen la característica de ser preparadas de la misma solución stock. ¿Y cómo es que yo voy a preparar diferentes sistemas?
o de diferente concentración, porque de esas soluciones stock yo voy a hacer diferentes adiciones de stock a cada uno de mis sistemas, es decir, volúmenes variables. Vamos a agregar volumen 1 al primer sistema, un volumen 2, y que todos estos son volúmenes diferentes. Como estoy hablando de una curva de calibración, yo tengo que hacer uso de material volumétrico, como son matraces volumétricos, y para tomar alícuotas necesito pipetas volumétricas. Por lo tanto, estoy limitado al material de laboratorio con el que yo cuente en mi lugar de trabajo. Nosotros recordamos, y lo vimos creo que en nuestras primeras sesiones, donde hablábamos que cuántas pipetas volumétricas tenemos en el laboratorio, y creo que sí se los dije. ¿De cuántos volúmenes son el material volumétrico que tenemos en el laboratorio? ¿Quién sabe? Bueno, voy a tener desde el 0.5 mililitros y luego de 1 en 1 hasta los 10 mililitros. Y posteriormente tengo de 25, de 50 mililitros, que son de un volumen en específico. Entonces, para yo preparar mi curva, debo de considerar cuál va a ser mi volumen de aforo para saber cuántas adiciones puedo hacer y que además estas adiciones no sean al azar, sino se tienen que ir incrementando para poder obtener una respuesta lineal. ¿Sale? Entonces, si yo inicio con un volumen 1 de 1 mililitro, el que sigue debe de ser de 2, de 3, de 4 y de 5. O si empiezo de 2, 4, 6, 8 y 10, siempre debo de elegir el volumen que me permita ser medido con una sola pipeta. A veces en casos muy necesarios hacemos uso de 2 pipetas volumétricas, que digan es que no hay de otra más que poner 0.5 aquí, 1, 1.5, 2.5 y tendría que usar 2 pipetas volumétricas, pero solo es en casos muy especiales, porque obviamente por cada material que estemos utilizando estamos teniendo cierto error por el error que tiene mi material al valorar, por los errores instrumentales. Entonces, todo eso va generando y sumando errores. Entonces, mientras menor cantidad de diluciones yo haga, utilice un solo material para medir alícuotas, me da una mejor precisión a la hora de mi curva, de medir y analizar mi curva de calibración. ¿Sale? Entonces, tengo una serie de sistemas que parten de mi solución stock y que todas deben de estar inmersas en el mismo medio químico. Hoy nosotros estamos haciendo estos sistemas preparados en un sistema o en un medio ácido y muy ácido porque estamos utilizando ácido sulfúrico. Y ya vieron ustedes por qué es necesario ese medio químico de ácido sulfúrico, porque ya lo vimos en la ecuación, en la semirreacción que estudiamos hace un momento, ¿no? Entonces, una vez que tengo toda mi curva, voy a tener sistema 1 de una concentración 1, sistema 2 de una concentración 2 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo voy a cuantificar? Esto es la parte de la preparación de mi curva, pero se tiene la característica que las curvas de calibración se utilizan para matrices simples o matrices sencillas. Es decir, que si la muestra que vamos a utilizar o que vamos a analizar tiene una matriz sencilla o que nosotros como analistas podamos reproducir en mi curva de calibración, entonces utilizamos este método. Ya veremos ahorita la adición es patrón donde cambia ahí la situación. Entonces, pensando que el Permaceptic tiene una matriz simple, para poderla cuantificar yo tengo que preparar una solución o un sistema problema que sea independiente de la curva de calibración y que además tenga la característica de que este sistema problema debe de tener una concentración
esperada, porque se supone que lo voy a cuantificar, pero es una concentración esperada dentro de este rango o el intervalo de concentraciones de mi curva. Es decir, esta solución del sistema problema no puede tener una concentración menor del sistema 1 y ni mayor del sistema 5. Lo ideal es que esté en la zona media, que sería, si aquí tengo 5 sistemas, pues que sea muy parecido a la concentración del sistema 3. ¿Cómo? Si yo desconozco la concentración, bueno, el Permaceptic tiene un Marbete, entonces puedo hacer una aproximación. O cuando son soluciones coloridas, con tan solo observar la tonalidad o la intensidad de ese color, puedo decir si está más concentrado que este o menor que este. Solamente por color, y eso es lo que hacen ustedes en el laboratorio, por color se guían, porque nosotros no les decimos cuánto deben de tomar, les decimos tomen 0.5, 1, lo que quieran. Lo que sí es que debe de tener una coloración muy parecida al sistema 3. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga ya mis sistemas preparados y haga la lectura, lo voy a hacer a la longitud óptima de trabajo. ¿Ok? Voy a medir ya en una longitud específica estas absorbancias. Entonces, por cada sistema voy a tener una absorbancia 1, una absorbancia 2 y así sucesivamente. Que recordemos que si va incrementando la concentración, lo mismo va a ser la propiedad. Y entonces, cuando yo grafique, que voy a graficar de esta manera propiedad versus la concentración de mi analito, pues voy a tener un incremento en la propiedad. Conforme aumenta la concentración, aumenta la propiedad. Y entonces, para cuantificar, yo voy a tener un sistema problema que todavía aún no he medido, que está fuera de lo que es mi curva de calibración, pero que debe de estar preparado al mismo sistema de aforo, con las mismas condiciones químicas, porque también lo voy a medir. Y entonces, como yo espero que su concentración esté dentro de este rango, la propiedad lo va a hacer de la misma manera. Y el método para hacer la cuantificación o el procedimiento se le conoce como interpolación, es decir, que si mi absorbancia problema o la respuesta de mi problema está dentro de este rango, quiere decir que yo puedo interpolar a mi función lineal y después al eje de las X y ahí encontraré la concentración de mi solución problema, de ese sistema que estoy dándole lectura. Eso lo puedo observar gráficamente. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se hace? Yo sé que el pilar de esta cuantificación es la ley de Lambert y Beer, donde la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Si yo sustituyo y tengo la ecuación de Beer, entonces ahora sé que todo depende de la concentración de mi analito. Hace un momento yo les decía, vamos a hacer una curva de calibración directa, porque la respuesta o que voy a obtener de la propiedad es en función de la concentración de ese analito. ¿Se van a topar con curvas de calibración indirectas? Claro que sí, donde ahí hay que hacer otro procedimiento. Pero ahorita como el analito es el que nos está dando la propiedad, yo digo que la absorbancia es igual a una pendiente que multiplica la concentración de mi analito más la ordenada al origen, que por ser una curva de calibración, tiene la característica que la ordenada al origen o intercepto es casi cero, muy cercana a cero, ¿sale? Y entonces aquí tengo mi ecuación donde sustituyo que es la absorbancia de cualquier sistema del que sea es igual al coeficiente de absortividad molar por la longitud de paso óptico por la concentración y que va a tener o se le va a sumar esa ordenada al origen, que a veces puede ser tan insignificante y todo depende de cómo se haya trabajado, pero como nos vamos a topar con que estamos utilizando una técnica instrumental, donde yo voy a determinar la longitud de onda, donde yo preparé mis sistemas,
Dependo de que mi equipo esté bien calibrado, que haya preparado adecuadamente un blanco. Entonces, se van sumando errores instrumentales, errores que no dependen tanto del analista, errores aleatorios, y que entonces, bueno, vamos a tener cierta variabilidad en ese intercepto o esa ordenada al origen, y que se le suma y no causa ningún problema, porque es muy, muy pequeñita. Y entonces, si yo este valor dependiente y ordenada al origen lo obtengo de mis datos de mi curva de calibración, que van a ser valores ya constantes, ya establecidos por todo el estudio de los sistemas que hice, conozco entonces el valor de mi coeficiente de absortividad molar por la longitud del paso óptico. Entonces, la pendiente, al tener una curva de calibración, me da información acerca de estos dos datos. De entrada, nosotros sabemos que esto lo controlamos porque yo debo de conocer la longitud de mi celda, que puede ser de 1 centímetro o de 0.5 centímetros. ¿Sale? Y entonces vean, ahora esta pendiente que yo conozco a través de mi curva, esta longitud que la conozco por el uso de mi celda, puedo despejar y conocer perfectamente el coeficiente de absortividad molar. O sea, es un valor que lo obtengo tan solo de mi curva de calibración. Y entonces, conociendo estos datos, si yo ahora en mi gráfico tengo la absorbancia de mi sistema problema, que va a depender de la concentración de mi sistema problema, y si conozco este dato y conozco este, puedo despejar, quedándome que la concentración de permanganato en ese sistema, que es mi problema, ¿a qué es igual? A la respuesta de absorbancia o a mi propiedad menos el intercepto entre este dato que es la pendiente. Y ya conozco la concentración de mi sistema problema. Eso es interpolación. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. No. Ok. Entonces aquí la maestra se saltó unas diapositivas, sí, me las salté. Esta es la parte del espectro de absorción. Este es un espectro que está en la literatura. Y entonces vean, para el permanganato es bien característico porque el permanganato es el espectro de los dos cuernitos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, y creo que ya lo habíamos visto alguna vez con ustedes, o ya ni me acuerdo. Y entonces vean, con este gráfico vienen todas las indicaciones. Espectro de absorción de una solución acuosa de permanganato de tal concentración en un recorrido de la luz de 1 centímetro, es de la longitud del paso óptico. ¿Sale? No nos indica el medio químico, pero seguramente es un medio ácido, porque si no tuviera el medio ácido, no estaríamos teniendo el permanganato en este color. ¿Sale? Entonces, vean, aquí está la característica. Observo el pico donde está la máxima cantidad de energía que se absorbe y obtengo la longitud óptima de trabajo. Ahora, recuerden que por el equipo que estamos utilizando, siempre necesitamos calibrar o ajustar nuestro espectro. En este caso debemos de utilizar un blanco y recordemos que el blanco es todo lo que tiene mi sistema menos la especie que me da la propiedad. A veces escuchan la definición, todo menos el analito, ¿ok? Pues aquí no hay ningún problema porque es una curva de calibración directa. Y si es correcto, es todo lo que está en mi medio químico menos el analito. Pero, ¿qué pasa cuando se topan con métodos de cuantificación indirectos? Y el analito no es quien me da la propiedad, sino otra especie química. Entonces, ahí ya no aplica esta definición. Por eso les digo, es todo menos lo que nos genera la propiedad. Porque ahí es donde le estoy diciendo a mi equipo. A ver, equipo, todo lo que está aquí no debe de generarme ninguna señal para que en el momento que yo empiece a medir mis sistemas, el único que genere un cambio en la propiedad sea el permanganato o el analito o la especie colorida. ¿Sale?
Entonces, aquí tengo unos datos de un espectro de absorción. Estos sí son datos experimentales de alguno de sus compañeros de otros grupos. Y entonces se observa de esta manera. Digo, es a menos definido las dos piquitos, los dos cuernitos, pero sí se alcanza a ver esta forma. Y luego ya desciende. Entonces aquí elegimos donde esté la máxima absorbancia, que es alrededor de los 525 nanómetros, entre 520 y 530. Aquí una de las características importantes de la espectrofotometría molecular es que los anchos de banda son de 10 nanómetros. Entonces, perfectamente, si hacemos mediciones en 520, 530, pues seguimos estando dentro de la zona. No es tan grave el cambiar en ese rango. No es tan grave, pero sí genera cierto cambio. ¿Cuál? Bueno, menor sensibilidad a la hora de cuantificar. Y por eso tengo este gráfico, donde tengo una curva de calibración, donde fue medida a la longitud óptima de trabajo y otra curva de calibración que fue medida a una longitud de menor cantidad de energía. ¿Sale? Si la óptima era 525, tal vez esta las medía 500. ¿Ok? Que no fue tampoco tan lejano. Pero vean la diferencia. La pendiente es menos pronunciada en una longitud que yo elegí donde hay menor cantidad de energía. Es decir, las pendientes recuerden que están asociados a la sensibilidad y que entonces pendientes pequeñas, menor sensibilidad. En este caso tengo una pendiente mayor. ¿Y cómo es que observo que sí afecta el no elegir la longitud de onda adecuada? Vean, un mismo problema a esta concentración, un mismo sistema, misma concentración y que los mido, ¿sale? Cuando yo interpolo en mi gráfico, tengo una respuesta. Y yo digo, tiene una concentración entre 2 y 3. En mi otro gráfico ya se fue hasta 5 o 6, o sea, ya varios, y ustedes me dirán, ¿y cuál es la real? ¿2 o 3 o 5 o 6? Ya empezó a variar. Y ahora, otro sistema preparado de la misma manera, pero ahora recuerden que siempre tenemos que hacer por triplicado todas mis mediciones. Segundo sistema. Curva de calibración con elegida la longitud de onda óptima, varía un poco, sale, no pasa nada. Segundo, lo interpolo en la curva de calibración de la longitud no óptima. ¿Y qué pasa? La variación entre concentraciones es mucho mayor. Entonces, así puede pasar que esté midiendo, y no es lo mismo que mida un sistema que mide 0.4, que tal vez aquí me esté en esta concentración a este sistema, donde ya está variando demasiado. Y entonces se va alejando de lo que realmente debe de ser reportado y a veces se hacen análisis incorrectos, donde entre esos análisis viene la parte de que está fuera de lote, no cumple con las características, pero ustedes no están utilizando una curva de calibración con una sensibilidad adecuada y que por eso no se están realizando las cuantificaciones correctas. Y no es que a veces el producto esté mal, es que tengo un diseño de curva de calibración incorrecto. Entonces vean por qué siempre es importante todas estas cuestiones. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Ok, creo que no. Perfecto. Muy bien, entonces esperemos que quede claro esta parte de la curva de calibración, cómo se prepara. Adelante, Jorge. La curva de calibración de adición patrón. Sí. Ok. Vamos a revisar cómo se prepara. Con base en lo que mencionó la profesora, tengo ya un documento preparado que es el que les comenté, el que les expuse a sus compañeros. Okay. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. En la curva por adición de patrón es ligeramente diferente a la curva de
directa, de calibración directa. Esto se debe a que, como dijo la profesora, la curva de calibración directa se hace por interpolación, mientras que esta curva la vamos a hacer por extrapolación. Nuestra muestra va a ser permacética, que tiene un volumen, una concentración, perdón, de 2.5% masa volumen. ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades de masa volumen? Gramos sobre litro. ¿Perdón? Gramos sobre litro. No. Es gramos sobre mililitro. No. Tienen que saberlas porque eso viene en el reporte. ¿Qué unidades tiene la expresión de pureza? Eso se expresa como masa a masa, ¿no? ¿Y qué unidades son? ¿Son gramos de reactivo analítico? No, gramos de reactivo puro. No, de reactivo puro. Ajá, sí, perdón. Ajá. Ajá. ¿Sobre gramos? No. Chicos, con esto me están orillando a hacer un examen de concentraciones y el que no lo pase con al menos 9 va a reprobar el laboratorio. Ajá. O sea, no me hagan como regresarlos a analítica básica o algo así, porque esto es incluso desde cálculos químicos. Es geometría meramente. ¿Son 100 gramos de reactivo puro entre los gramos de reactivo analítico? No. No. Gramos de reactivo puro en 100 gramos de reactivo analítico. Porque es un porcentaje. ¿Cómo colocan el porcentaje? Ah, pues si es un porcentaje del 99% masa a masa, entonces yo pongo 99 gramos del reactivo puro en 100 gramos de reactivo analítico, ¿no? ¿Cuáles son las unidades del porcentaje masa volumen? Entonces, siguiendo ese análogo. Pues entonces serían los gramos de reactivo puro Puro. sobre el litro. Los mililitros de la disolución. ¿Cómo? En este caso serían 100 mililitros. Exacto, 100 mililitros. ¿Ok? Bueno, obviamente en el reporte les vamos a dar valores de volumen y valores de absorbancia y ustedes tienen que calcular la concentración, hacer la curva y yo les pido específicamente que reporten tanto en molaridad como en porcentaje masa volumen. Así que, pues pónganse a estudiar. ¿Ok? Lo que nos dice el manual es que vamos a tomar de nuestra muestra que tiene un porcentaje 2.5 masa volumen, vamos a tomar 2.5 mililitros, una alícuota de 2.5 mililitros porque contamos con ese material en laboratorio y la vamos a transferir a un matraz volumétrico de 25 mililitros. ¿Vale? Y después vamos a tomar de esa solución otros 0.5 mililitros y lo vamos a llevar a un volumen de 10 mililitros. ¿Vale? ¿Dudas Sí. hasta aquí? No, No, todavía. profesor. Ok, recuerden, lo que está aquí en el matraz contiene todo el medio de reacción. En este caso va a ser la muestra
más el ácido sulfúrico, porque le tenemos que agregar, ¿sí? Más agua. ¿Ok? O sea, vamos a agregar los 0.5 mililitros de la disolución anterior, más 3 mililitros de ácido sulfúrico, más lo que falte para agua. En este caso serían 6.5 mililitros de agua. ¿Ok? Sí, profe. Esto está aquí. ¿Vale? De aquí lo vamos a transferir a un matraz, a un vaso de precipitados de 50 mililitros aproximadamente. ¿Vale? Obviamente, Sí, profesor. previo a esto, vamos a tomar una alícuota y vamos a medir el valor de absorbancia inicial cuando no hemos agregado nada de nuestra solución stock, ¿ok? De nuestro estándar, ¿ok? O Y vamos a sea, tener, dime. perdón, una duda. O sea, antes de agregarle lo de la muestra, el ácido sulfúrico y el agua, se va a medir la No, absorbancia, ¿no? se va a medir el blanco, que va a ser esta parte de aquí, recuerden, todo Ajá. menos el analito, y posteriormente se va a preparar la solución. O sea, el blanco se va a preparar aparte. Van a ser 3 mililitros de ácido sulfúrico y 7 mililitros de agua para tener 10 mililitros. ¿Ok? Ok, sí, ya ¿Sí? entendí, Y gracias. aparte se va a preparar otro matraz en el cual se van a agregar 0.5 mililitros de la muestra diluida, más 3 mililitros de ácido sulfúrico, más lo que baste para completar el volumen de 10 mililitros. ¿Vale? Ok, sí, profesor. Lo vamos a transferir a un vaso de precipitados de 50 mililitros. Aquí va a estar nuestra solución. Es rosita, dado que está diluido, pues obviamente se ve como un rosa morado tenue. ¿Sí? Sí. Ok. De aquí vamos a tomar una pequeña muestra y la vamos a pasar a nuestra celda y vamos a medir la absorbancia a la longitud de onda óptima que mencionó la profesora. Ok, 520, 530 nanómetros. ¿Ok? ¿Sí? Y en Sí, nuestra tabla vamos a tener, aquí por ejemplo va a ser volumen de stock adicionado, y aquí vamos a tener ciertos volúmenes. ¿Sí? Entonces, cuando no hemos agregado nada de stock, o sea, en el primer instante en el que tomamos una alícuota, la pasamos a nuestra celda y medimos, vamos a tener un cierto valor de absorbancia. ¿Sí? Y después de nuestra solución stock o del estándar, vamos a estar transfiriendo a la solución alícuotas de 0.5 en 0.5 mililitros. O sea, medimos cuando no he agregado nada de stock, me va a dar este valor de absorbancia. ¿Vale? Después agrego 0.5 de mi solución stock, tomo una alícuota, la transfiero a mi celda y mido. Voy a tener a un volumen de 0.5, voy a tener un cierto valor de absorbancia. ¿Sí? Y así me voy. Entonces, ahora agrego otro 0.5, transfiero a la celda y leo. Y entonces voy a tener a otro cierto volumen, voy a tener otro valor de absorbancia. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay un punto en específico hasta para dejar de poner stock? Sí, en el manual nos dice que son aproximadamente cuando cumplas 10 adiciones. Ah, bueno. ¿Vale? Sí. Ok. Entonces, con estos ciertos volúmenes de stock, ¿están de acuerdo que podemos determinar, si conocemos nuestra concentración inicial de stock, podemos determinar qué concentración estamos obteniendo dentro del vaso de stock? No de la muestra, de estándar o de stock. Bueno, en este caso es estándar, ¿no? Del estándar. ¿Por qué? Porque conozco la concentración a la que hice mi estándar. Y de aquí yo tomé un cierto volumen y lo diluí, ¿no?
Entonces puedo saber con el volumen de estándar que he estado agregando cuál es la concentración que tengo del estándar en mi vaso. Y puedo hacer una curva, ¿están de acuerdo? Sí. Puedo graficar absorbancia corregida en función de concentración. Ahora, aquí viene un punto clave. La concentración en esta curva también se corrige. En la curva de adición directa, de calibración directa, no se corrige ni la absorbancia ni la concentración del stock. ¿Por qué? Porque los matraces, o bueno, los sistemas son independientes. Se encuentran en matraces independientes. No están sufriendo factores de dilución. No están sufriendo efectos de dilución. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Sí? En este caso, como todo nuestro sistema está en un vaso y estamos adicionando en el cual está incrementando el volumen, es por ello que tenemos que corregir tanto la absorbancia como nuestra concentración de estándar. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Dudas? No, por el momento no. ¿No? Profe, la fórmula para la corregir de absorbancia sigue siendo la misma, ¿no? Que la... Sí. El factor de dilución es igual al volumen inicial más el volumen agregado entre el volumen inicial. Sí, está bien. Este factor lo van a multiplicar tanto por la absorbancia que les dé como por la concentración que determinen con estas adiciones. ¿Vale? Recuerden, aquí es 0, aquí es 0.5, aquí ¿cuánto sería? Aquí están agregando 0.5, pero el volumen acumulado sería 1 mililitro, ¿no? Sí. ¿Sí? En el reporte viene una tabla de alícuota adicionada, luego el volumen de alícuota acumulado y luego el volumen total, que es el total del vaso, lo inicial, más lo que estoy agregando. ¿Ok? Allá ustedes deben de saber qué tratamiento o qué columna tomar. ¿Ok? Sí, ok, gracias. ¿Sí? Vale. Aquí, en esta parte yo les dibujé. ¿Alguien sabe qué es esto? Lo vieron en estadística, me parece. La verdad yo no recuerdo, profesor. Ok. Se les llama cinturones de confianza. ¿Vale? Los cinturones de confianza no, son una representación gráfica de la incertidumbre dentro de dentro de un ajuste lineal. Recuerden que la profesora, ¿en qué zona de la recta, de la curva, nos había mencionado que es correcto hacer la medición o la interpolación por curva de calibración directa? Nos dijo que era en esta zona o en esta zona, en la zona 1, en la 2 o en la 3. En la 2, ¿no? Exacto, en el centro, ¿no? En el centro de la curva. Y es por esto, porque si se dan cuenta, los cinturones tienen este comportamiento. ¿En dónde es menor la incertidumbre? ¿En la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3? En la zona 2. Exacto, entonces es por ello que si vas a hacer una interpolación en una curva, es recomendable que tu muestra, en teoría, se encuentre en el centro. ¿Vale? En este Ok, caso, sí. como nosotros lo vamos a hacer por extrapolación, que es alargar la curva, esta curva, alargarla, y en el punto en el que choque con el eje X, ¿vale? Cuando Y es igual a 0, en otras palabras. Si Y es igual a 0, ¿cómo queda la ecuación de la recta
para conocer la concentración. 0 es igual a mx más b, ¿vale? X va a ser igual al valor absoluto de B sobre M. Así van a determinar la concentración. Ya después que determinen la concentración en la curva, tienen que aplicar los factores de dilución correspondientes para regresar a la muestra original. ¿Vale? ¿Y por qué es el valor absoluto? Porque pues esta nos puede dar negativas, si no hay concentraciones negativas. ¿Vale? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Entonces, aquí vienen algunas desventajas. Si estoy en la zona 1, ¿cuál ventaja creen que sea? Que tiene un valor alto de incertidumbre. Esa es una de las desventajas del método, que tiene un alto valor de incertidumbre comparado con la curva de calibración directa. Otra desventaja es que la curva de calibración por adición de patrón es única para una muestra. ¿Por qué creen? Precisamente por eso que nos está explicando ahorita. O ¿Qué investigaron sobre la curva de calibración de adición de patrón? ¿Cuándo se emplea? Bueno, yo investigué que se emplea cuando la matriz de la muestra es compleja Exacto, y que no se puede como reproducir o algo así. exacto. Entonces, si yo tengo Permaceptic y mi matriz es compleja, pongámosle un ejemplo, yo puedo usar esa misma curva, por ejemplo, de un medicamento. Voy a determinar ácido ascórbico de un medicamento. El medicamento obviamente tiene el principio activo, que es el ácido ascórbico, y tiene excipientes. ¿Vale? Yo trazo mi curva. Lo voy a hacer por una curva de calibración de adición de patrón. ¿Vale? Porque es una matriz compleja, emular los excipientes. ¿Ok? ¿Puedo usar esa curva para determinar ácido ascórbico en guayaba, por ejemplo? No, ¿Por qué? bueno, porque le podría decir que porque la guayaba no tiene los excipientes, ¿no? Bueno, Porque la matriz de la guayaba es todavía mucho más, es todavía mucho más compleja que la matriz de la tableta de ácido ascórbico, y adicionalmente son matrices diferentes. Y las interferencias que pueda tener la matriz de la tableta no las tiene la matriz de la guayaba, y viceversa. ¿Vale? Es por eso que la calibración es solo para una muestra específica. ¿Vale? sí, profe. Y otra desventaja es que profesor. la sensibilidad de la curva cambia con la matriz. Si hay muchas interferencias y la matriz es sumamente compleja, pues la sensibilidad va a ser mucho menor porque va a haber un mayor número de interferencias. ¿Vale? No nos asegura, ay, perdón, no nos asegura que todo el tiempo vamos a tener la misma sensibilidad del método. ¿Vale? ¿Dudas? No, ahorita no. ¿No? Y bueno, una gran ventaja es que considera las interferencias de la matriz. Creo que esa es de las ventajas más grandes. La curva de calibración directa no considera las interferencias de la matriz y por ende nos puede dar valores, bueno, falsos negativos, falsos positivos. No nos da una certeza de que la concentración sea exactamente esa. ¿Vale? Sí, profesor. Otro punto importante a mencionar es cuándo se emplea. Pues se emplea cuando no se conoce la composición de la mezcla, de la muestra. O sea, te pueden dar una muestra y te pueden decir, pues determíname el contenido de permanganato, y siempre nosotros nos vamos por el marbete, ¿no? Ok, ¿qué dice el marbete? A partir de ahí arranco y hago diluciones adecuadas, lo que sea, pero cuando no se conoce, justamente se realiza esta clase de curvas, porque si se dan cuenta,
en realidad, pues no necesito, o sea, de la concentración, yo partí porque la reportan, pero podría aquí nada más hacer esto, ¿no? 0.5 o tomar una alícuota y ponerla en el vaso, ¿no? En realidad no necesito algo como pesa y prepara la curva de calibración y dilúyela, o sea, solo necesito que mi estándar esté bien preparado, ¿vale? Otra de las utilidades es cuando la concentración del analito es baja. O sea, cuando resulta muy baja la concentración del analito, en el cual no, por ejemplo, no podemos hacer una curva de calibración con concentraciones muy bajas. Recuerden, creo que en instrumental van a revisar qué es el límite de detección y límite de cuantificación. Y obviamente todas las curvas de calibración están limitadas por esos parámetros, ¿vale? Entonces, en ocasiones, cuando las concentraciones de nuestros sistemas o de nuestras muestras son muy bajas, se recurre a esta clase de técnicas, porque le decimos curva, ustedes podrán preguntar, ¿no? Es que ¿por qué le dicen curva si es una línea recta? Porque probablemente las curvas puedan hacer esto. A un cierto intervalo de concentraciones tienen un comportamiento recto, lineal, pero después de eso ya no tienen ese comportamiento. Y eso tiene que ver con el límite de cuantificación y el límite de detección. Por eso se le llama curva de calibración, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, en no sé, es de, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3. El límite de detección, ¿no? Entonces, si mi muestra tiene una concentración micromolar, por ejemplo, va a estar como por aquí, ¿no? Entonces dices, no, pues ya no puedo usar una curva de calibración directa, porque donde es lineal es pues en este intervalo. Entonces, ¿qué hago? Ok, recurro a una curva de calibración por adición patrón, ¿vale? Y otro punto, pues como ya lo mencionamos, se emplea cuando la matriz es compleja. O sea, no puedo emular la matriz en el laboratorio. ¿Vale? Este ejemplo de Permaseptic no me parece tan visual para determinar, bueno, para usar esta curva de calibración por adición de patrón, porque pues la matriz no es tan compleja. ¿Vale? Cuando yo hice la curva, bueno, cuando me mostraron mis profesores hacer la curva, nosotros lo hicimos con determinación de ácido ascórbico en guayaba por voltamperometría de disco rotatorio. Entonces lo que graficábamos, y a lo mejor lo ponemos en el examen, ¿no? Lo que graficábamos era densidad de corriente o bien corriente en función de la concentración del estándar. Y esto obviamente también se corrige. ¿Vale? Entonces aquí, pues tenemos un medio ejemplo de cómo regresar a la concentración. Pero sí, esta es la ecuación que tienen que ocupar para determinar la concentración. La ordenada al origen entre la pendiente y valor absoluto. ¿Vale? ¿Dudas de cómo se prepara? No, profesor, por el momento no. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. Entonces, ¿podrían identificar cuándo usar una curva de adición patrón y una de calibración directa? Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Ah, una cosa, bueno, esa es otra técnica, pero recuerden que en la curva de, a ver, en la curva de calibración directa, el analito se encuentra en el estándar. Según yo, sí. No, en la curva de calibración directa se preparan sistemas independientes.
Recuerden, se prepara sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5 y se miden de forma independiente. Y en la curva de calibración de visión patrón, todos los sistemas están contenidos en un mismo vaso de precipitados. O sea, preparo mi muestra, la transfiero a un vaso de precipitados y ahí agrego la alícuota del estándar, homogenizo y mido. Agrego otra alícuota, homogenizo, mido. ¿Qué? O igual se pueden, perdón, tengo No, una dime, duda. dime. Es que igual de lo que investigué, también decía que la principal característica, por ejemplo, de las curvas de adición patrón es que el problema se encontraba en todos los sistemas. O sea, también se pueden preparar varios sistemas que tengan como el mismo problema sin necesidad de que estén todos como en un mismo vaso de precipitados. Sí, también. También, pero date cuenta, en la curva de edición patrón, el analito se encuentra en el estándar. Y en la curva de calibración directa no. Hago la curva del estándar y luego preparo una independiente del analito y mido su absorbancia. Y entonces interpolo. Ah, sí, sí. Ok, sí, profesor. Ahí lo que solemos llamar nosotros es curva de calibración es interpolación porque está dentro, la muestra problema está dentro del rango de los sistemas de la curva y para curva de adición patrón es extrapolación porque no se encuentra, o sea, no hay una respuesta como tal del problema. Realmente el problema o el analito que proviene del problema está contenido en todos los sistemas que además de tener cantidad de solución problema, también se les va adicionando solución stock. Aquí en la metodología de esta parte de la curva de adición patrón, bueno, se dan cuenta, ahí se ahorró ese paso de preparar sistemas independientes. Pero también se van a topar con curvas de adición patrón y eso lo van a ver ustedes en instrumental, donde vamos a estudiar curva de adición patrón, pero ahora sí, donde no existe el efecto de dilución, se le llama curva de adición patrón sin dilución. Esta sería una curva de adición patrón con dilución, ¿sale? Por eso hay que corregir, porque hay una dilución de por medio. Hay también curva de adición patrón sin dilución, donde preparamos sistemas. ¿Me dejas compartir una imagen, por favor, Jorge? Gracias. A ver si la alcanzan a ver. No sé por qué se me movió. Ok, aquí en una curva de adición patrón, ¿qué pasaba con nuestra curva de calibración? Ustedes tenían su stock y adicionaban sus sistemas, ¿sale? Y entonces hasta ahí teníamos una curva de calibración. Pero ¿qué pasa en la curva de adición patrón? Que tengo que adicionar a un volumen constante esa solución problema, que fue lo que hicieron ahorita en este proceso, nada más que es con el efecto de dilución. Preparé un solo sistema y fue adicionando. Eso nos ahorra bastante reactivos y bastante tiempo. Pero también se pueden topar con esta parte que tengan una serie de 5 sistemas y que entonces cada sistema debe de tener adicionado en un volumen constante solución problema para que entonces todos tengan la misma matriz. Y como les dice el profesor, es una matriz compleja. Bueno, entonces ahí te aseguras que todos los sistemas, tanto los que contienen estándar, tienen esa matriz compleja porque se les está adicionando solución problema. Y entonces ustedes, es como si lo hicieran ahorita, ¿no? Cada sistemita lo tienen y entonces van y lo grafican y entonces obtienen el gráfico, ¿no? Que un gráfico es con una ordenada al origen diferente de 0 y que entonces por eso le llamamos también extrapolación, porque extrapolas, haces más larga esta línea de tendencia a donde y, como les dice el profe, es igual a 0. Y entonces por valor absoluto tenemos la concentración de la solución problema. ¿Sale?
Entonces, ahí es una diferencia muy grande a lo que su compañera decía, ¿no? O sea, todos los sistemas tienen solución o analito, más bien tienen eh, analito procedente del problema, ¿sale? Por eso en la primera diapositiva les decía, el permanganato lo vamos a tener de dos procedencias, de estándar y de solución problema, porque a la hora de la curva de adición patrón, ahí sí cambia, ¿no? La propiedad va a depender de la concentración de ese analito. ¿De quién analito? Uno que procede del estándar y otro que procede de la parte del problema. Y que entonces aquí todo esto se ajusta al mismo modelo lineal y queda la función de que X es igual a B entre M. Y ayer me decían unos alumnos que no se les olvide el despeje, no siempre va el bebé sobre la mamá. Entonces, pues viene esa parte, ¿no? Que no se les olvide que para curva de adición patrón es B entre M. ¿Sale? No sé si con eso ayudé a resolver la duda